vinimos al aula y nos encontramos con la profe. ¿Cómo le va, profe? Muy bien, ¿Bien? muy bien. Acá estamos dispuestas a explicar un tema en el día de hoy. Un tema en el día de hoy. Nosotros estábamos charlando sobre el trastorno del sueño. Sí. De los jóvenes, de los niños. Vos estás especializada, profe, en la cuestión psicológica. Bueno, un poco venimos hablando de cómo influye esto de los trastornos del sueño también en las cuestiones de aprendizaje, ¿sí? Y me gustaría como hablar un poquito de un elemento que también influye a la hora de pensar estos trastornos, que tiene que ver con el clima emocional de la familia, ¿sí? Sí. ¿Saben lo que es el clima emocional? No, pero lo podemos explicar. Bueno, el clima emocional sería aquel patrón de estado de ánimo, ¿sí? Que se maneja dentro del grupo familiar. Sí. Es decir, patrón entendido como algo constante. Es decir, qué emociones circulan en el grupo familiar, ¿sí? Sí. En lo óptimo sería que nosotros como familia podamos tener un matiz de emociones, ¿sí? Que nos permitan autorregularnos. ¿Qué pasa cuando eso no sucede? ¿Sí? Cuando en la familia suceden situaciones de malos tratos, situaciones donde de pronto no son validadas las emociones de los niños, ¿sí? Automáticamente ese niño o ese adolescente entra en una situación de alerta. La alerta lo que hace es que esté en situación de supervivencia y por lo tanto haya mayor estrés. Y le va a costar más regularse con las consecuencias que eso pueden tener, ¿sí? A la hora de conciliar el sueño, a la hora de aprender, ¿sí? Para que nosotros podamos aprender necesitamos un cerebro seguro. Y eso se logra con un clima emocional cálido, empático, respetuoso, donde se vean las individualidades, donde podamos como cuidadores registrar las necesidades que nuestros niños y adolescentes tienen y dar respuestas asertivas. Totalmente, ¿no? Porque por ahí siempre buscamos las causas de los trastornos del sueño en lo orgánico, ¿no? En qué le pasa a este chico, pero es difícil revisarnos como familia y decir, bueno, ¿qué emociones están circulando en casa las 24 horas del día? Y ni hablar en época de pandemia donde estábamos 24/7 todos encerrados, era tremendo, ¿no? ¿Cómo hacemos como papás, en las familias, poder distinguir esto? Cuando el niño no duerme o tiene alteración del sueño por algo orgánico y cuando es por algo psicológico. ¿Cómo hacemos? Yo creo que somos un todo. Y eso a la hora de la consulta, tanto médica como en la terapéutica, lo tenemos que tener en cuenta. Bien, no es un niño que no duerme, es un niño que no duerme, una familia que no duerme y todas las implicancias que va a tener alrededor. Entonces es muy importante lo del clima emocional por lo que se genera, porque sería un factor que podemos quitar a la hora de evaluar un paciente con un trastorno del sueño, que nos puede estar sesgando un trastorno del sueño vincular, conductual, a un trastorno del sueño más bien del tipo orgánico. Y también contamos estudios como para hacer esa diferenciación. Pero por más que tengamos un diagnóstico de sueño orgánico, lo emocional, lo familiar es un factor determinante en la evolución de ese niño y de esa familia. Tal cual. Eso es súper importante, ¿no, Doc? Como compartir. Sí. En realidad, probablemente lo orgánico sea una manifestación que lo puedan ver en el aula también los docentes, ¿no? Un niño que se lo ve con ciertas características de que quizás una de las causas, por ejemplo, es un niño que no respira bien. Entonces, de repente podés ver y la docente notar que ese niño viene con cuadros catarrales muy recurrentes, que tiene faltas, porque se resfría, hace, toda una historia clínica la maestra de ello, ¿no? Pero obviamente que lo emocional aún influye más. Nosotros particularmente lo vemos en la época de la pandemia, lo pudimos determinar más, que quizás lo orgánico era influenciado por todo lo emocional de los padres, ¿no? Fundamentalmente. Vos decís, Doc, esto del docente, por supuesto, con la cantidad de horas que pasan los docentes en el aula con los chicos, tienen una historia clínica de cada uno. Sí. No hay dudas de eso. ¿A qué le tiene que prestar atención al docente? ¿Cómo influye en el rendimiento escolar? Decía recién un chico con catarro permanente, un chico que no respira bien, un chico que falta. ¿Influye esto? Bueno, ¿Está las cansado? doctoras pueden dar Sí, mejor que eso, claro. pero lo bueno de esto, que me parece importante
remarcar es que el clima emocional que sí va a interactuar con las cuestiones orgánicas, ¿sí? Sin lugar a duda, como dijo la doctora, somos un todo, pero si como familia nos damos cuenta que nos estamos desregulando más, ¿sí? Que no estamos teniendo cierta tolerancia, que necesitamos trabajar con alguien que nos asesore y que nos ayude a regularnos, porque los niños y los adolescentes se regulan con los adultos y nuestra responsabilidad ahí es poder ayudarlo. El docente es un elemento fundamental, porque muchas veces el docente puede observar cosas fuera del ámbito familiar que no son tan fácil dentro del clima emocional. A ver, ¿qué podríamos observar? Podemos, o un niño mucho más hiperactivo, ¿sí? que no logra sentarse, atender y comprender, o por el contrario, un niño más inhibido. Digo, en las dos polaridades, lo que el docente tendría que tratar de pesquisar es si eso es esperable, ¿sí? A un aprendizaje eficaz. Es decir, si yo tengo un niño que se mueve mucho, seguramente le va a costar más, y si está inhibido también. Que quizás pasa más desapercibido lo inhibido que lo explosivo. Claro. Pero las dos son situaciones, una llamadita de atención. Para prestar atención en el aula también. Sí. Digo, pienso en los jóvenes también. Y muchos jóvenes hoy que tienen carreras largas, muchas horas de estudio y trabajan también. Y el descanso se ve muy reducido. ¿Se recuperan esas horas, digo, de tiempo de sueño perdido? Bien, y encima en el adolescente ya tenemos lo que se llama un jet lag social, ¿no? Porque más allá del trabajo, el que tiene que estudiar, también tenemos la habilidad social, o sea, empiezan a acostarse más tarde, el uso de dispositivos, empiezan a tener un desfasaje que es esperado para la edad, no sé si fisiológico, pero esperado para la edad, que les cuesta dormir más, empiezan a tener un desfasaje del ritmo circadiano, se quedan hasta las 3, 4 de la mañana, se levantan a cualquier hora, entonces empieza a haber... Comen a cualquier hora, eso también genera trastornos alimentarios. Sí, claro. Porque todos los hábitos. Juegan hasta las 3, 4 de la mañana y a esa hora toman gaseosas, comen algo de golosinas, con, por supuesto, muchos alimentos no saludables, ¿no? ¿Cuándo se medica un paciente por no dormir? ¿Se medica por no dormir? Sí, se medica. ¿Sí? Se medica en lo personal, no como primer recurso, sino que primero esperamos agotar otros recursos. Bien. ¿Cuáles son estos? Primero, evaluar el tipo de trastorno del sueño que tiene el paciente, el contexto familiar, el clima emocional que vive el paciente. No todos los niños o adolescentes se tienen que medicar cuando hay otros factores que podemos ayudar para que ese niño empiece a mejorar su calidad de sueño. Claro. Los medicamos cuando ya hemos descartado otros factores, hemos mejorado rutinas, hemos mejorado medidas higiénico-dietéticas y tenemos un paciente que aún así, y pese a dándole todas las oportunidades, no logra conciliar el sueño. Y no es solo el paciente, sino también el entorno familiar. La familia. En eso los pacientes lo que tenemos un insomnio, digamos, funcional o un insomnio no orgánico. Y en los pacientes que tienen un insomnio no orgánico, como por ejemplo los que tienen apnea obstructiva, se va tratando también la causa. La apnea obstructiva es un síndrome en donde el paciente tiene paros en su respiración durante el sueño, ¿sí? Sí. Y esto causa hipoxigenación, es decir, el paciente no tiene un buen descanso, sumado a ello tiene despertares. Entonces ese sueño se fragmenta y ese niño no tiene un sueño regular, por lo tanto no llega a descansar bien. Claro. Eso también se medica, eso tiene tratamiento y por supuesto que en eso me dedico, que es mi especialidad, ¿sí? Claro, digo, aprovechando el aula de hoy, que tenemos todas las ramas de la medicina, o casi todas, ayudemos a la familia que está ahí del otro lado y que por ahí dice, mira, mi hijo no duerme. Vamos con tips claves que tenemos que tener en cuenta en casa para el buen descanso. Y en mi especialidad es importante que se pueda consultar para ver si ese niño que se enferma mucho no hay una causa orgánica y pueda tener tratar de no fragmentar ese sueño y hacer un diagnóstico, que lo más frecuente es que entre los 4 y 10 años sean las amígdalas, sean las adenoides, y medicarlo.
También, en el caso mío, que a veces no necesariamente le tienen, pero duermen mal porque se resfrían, se congestionan, doy algunas pautas, como que es la higiene nasal, bañarlos a la noche para que la vía respiratoria esté mucho más abierta. Y bueno, esas son las recomendaciones de dentro de mi especialidad. ¿Nebulizador, Doc? No usamos el nebulizador. No usamos nebulizador. Los pediatras no recomendamos el nebulizador, ¿sí? Pero por supuesto una buena higiene nasal que se puede conseguir cuando uno se ducha, se baña, aumenta la temperatura corporal, tienden las secreciones a caer por solo hecho de la vía de la gravedad, ¿sí? La nariz está más arriba, entonces limpiar, higienizar. Pero no usar nebulizador ni tampoco humidificadores. Humidificador tampoco, Meli. Ahí está. No gastemos dinero en ello, ¿sí? No gastemos dinero. Doc, ¿algún tip más para agregar? Varios. ¿Varios? Sí. Principal, rutina. Rutina. Bien. Los niños necesitan organización, necesitan una rutina previa al dormir. Y en esa rutina, que se basa sobre todo en mantener un mismo horario para cenar, lo más acordado a la dinámica familiar posible, una misma hora de acostarse, es importante que papá o mamá o los constituyentes de la familia estén involucrados, que no sea solo mamá o solo papá, sino que traten los dos de estar en ese acompañamiento a la hora del dormir. Bien. El control de los dispositivos electrónicos que a nosotros nos viene detonando en el sueño, y eso es importante también que como familia le enseñemos a los hijos que 2-3 horas antes de dormir nada de pantallas. Sí. Eso es fundamental. Me fui a dormir con el tele prendido, me fui a dormir con el celular. Eso no puede existir y tenemos que educar con el ejemplo. Sí, sin embargo es que casa con Hemos quien perdido habla. el hábito de leerles un cuento y que ese sea el final, ¿no? Bien. Tal cual, tal cual, tal cual. El cuento, cantarle una canción, eso ayuda también mucho a que el niño vaya bajando un nivel de ansiedad, que vaya entendiendo que se viene la hora de dormir. El horario, digo, también es parte de la rutina, ¿no? De tratar de cumplir con el mismo... Sí, en eso también yo siempre hablo con los pacientes de que la teoría es muy linda, los libros son fantásticos, tenemos todo pautado, pero hay que acordar con cada familia según la dinámica familiar. Claro. Yo no le puedo pedir a una mamá que llega a las 11 de la noche de trabajar que acueste a su hijo a las 9. Claro. Porque también eso tenemos que tener la contemplación, porque eso ya a esa mamá le va a generar mucha ansiedad no poder estar en ese momento para su hijo. Claro, Bien. tratar de equilibrarse, digamos, a las necesidades y a las posibilidades de cada... A la accesibilidad de cada familia. De cada uno. Bien. Doc, también digo, pensando en las cuestiones emocionales y en lo importante que es la gestión de las emociones, ¿no? Bueno, un poco compartiendo con los colegas esto de la higiene del sueño, de lo que tiene que ver con los dispositivos, y también tener en cuenta la edad de la que hablamos. Un bebé, por supuesto, va a costarle más en la conciliación del sueño, necesita un adulto que lo corregule. Nosotros trabajamos, la mayoría de nosotros, muchas horas, estamos expuestos a situaciones de estrés. La pandemia afectó mucho esta situación, entonces todo es reparable. Lo que yo tengo que hacer como cuidador es poder registrar, ¿sí?, mi propia regulación, si me puedo regular o no. Digo, si puedo controlar el impulso que tiene que ver más con los malos tratos, si puedo coayudarme, si somos dos, que digamos, si bien hay que compartir, ¿sí?, hay muchas veces que a alguno de los dos le es más fácil dormir al niño, ¿sí? Con los adolescentes tener una rutina de dejarlo, de que los papás se queden con los celulares, ¿sí? Que esto es muy habitual. Bueno, lo llevan a la cama, eso implica que no duerman las horas que sean necesarias. Entonces todo es reparable mientras yo pueda tener claro que esto es una dificultad. No hay nada que no se solucione. Tengo que hacer un registro de si yo me puedo regular o no para poder regular a mi niño o mi adolescente, y de no ser así, no apelar, por supuesto, ni a los malos tratos y buscar ayuda. Y buscar ayuda, totalmente. Y charlar, ¿no? Charlar mucho en la familia, falta diálogo. ¿Nos vamos al recreo? Nos vamos al recreo. Muchas gracias.